Auditeurs, auditrices, comment nous y est? Je dis c'est un réel plaisir pour moi-même, pour me capable de dire encore une fois, pour nous visiter Channel FN2 Production. Et dans FN2 Production, nous sommes capables de trouver bonnes nouvelles de nation panois. Dans la cour Mexique, côté immigration frappe fort. Immigration a ramassé diverses qualités immigrants, tels que haïtiens, tels que cubains, et avec l'autre nation toujours. Je pense que dans la vidéo, ça, je vais laisser nous pour nous capables de vivre ce qui a passé dans la vidéo. Là, nous finissons la vidéo, nous allons quitter un commentaire qui est approprié à la vidéo. Et ensuite, nous allons liker, nous allons partager. Et nous allons quitter un abonné. Et ça capable permettre de travailler capable puis élargir. Et ça capable permettre tout. À chaque vidéo que nous va laguer, nous va trouver. Tant pis, je demande nous grâce, je demande nous faveur. Fais-moi grâce. Fais-moi trouver love là. Tant pis. Et bien, je quitte nous pour nous capable vivre vidéo ça. Et en prochaine occasion encore. N'apprenez encore. Merci beaucoup. Los inmigratorios no pueden preso las personas. Nosotros venimos pedir refugiados acá. ¿Cuánto tiempo demora el proceso aquí? Porque los inmigratorios te llevan las personas aquí. Uno no viene robado. Nos quiere justicia para las personas. Nos quiere justicia por todo. Esa es la injusticia que está haciendo. Está engañando a las personas. Los inmigratorios no pueden llevar a uno. Porque nadie nos son robados. Nadie nos viene ladrón aquí. Está pedir refugiados. Las personas que piden refugiados en un país no hay ley para llevar. No hay ley para preso. Cientos de migrantes que están en el Parque Central Miguel Hidalgo tratándose de ganarse la vida vendiendo diversos productos de manera ambulante, mencionaron que sus trámites migratorios se han prolongado por varios meses, por lo que sin un documento de residencia como refugiados de parte de la Comar, no pueden acceder a ningún empleo formal. Mencionaron que se ha estigmatizado a los migrantes de color, al grado que reciben constantes desprecios y groserías de la población mexicana y de parte de las autoridades migratorias, detenciones arbitrarias, acoso y persecución, por lo que a pesar que algunos migrantes han mostrado los documentos del trámite que están haciendo ante la Comar, aún así los detienen. Uno de los migrantes haitianos que fue testigo de las detenciones que se hicieron este miércoles en Tapachula por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, mencionó para este medio que la situación en la que permanecen varados por varios meses en Tapachula es difícil, pero están conscientes de que seguirán sufriendo de la discriminación de las autoridades y la población. Yo no gusta que está haciendo inmigración acá, está cubrir la frente de las personas. Nosotros no somos ladrón. Uno viene acá para buscando la vida. Que inmigración está haciendo, la plaza está malo con nosotros. Está preso mucho haitiano, está lleva mucho haitiano. Esa es la injusticia que está haciendo, no sirve. Nosotros estamos buscando la vida mejor. Cuando uno postula no Comar, espera Comar, por Comar un mes, por Comar da autorización a nosotros, da papel. Ainda Comar no responde mucho, uno está sufriendo mucho acá, más inmigración de nuevo, está preso uno, deja a las personas durmiendo en agua dentro de la cadena. Nos quieren justicia por liberar a las personas aquí porque ese mal está haciendo los inmigración. Detalló que su amigo fue detenido hace unos días por las autoridades migratorias y a pesar de que cuenta con un documento del trámite que está haciendo ante la Comar, fue detenido de manera arbitraria y además dijo que dentro de la estación migratoria Siglo XXI sufren vejaciones y abuso de las autoridades. Sí, está preso un amigo mío, se llama Stanley. Está haciendo mal con las personas aquí. Ese no está queriendo justicia aquí. La familia aquí, nosotros inmigrantes está haciendo economía acá, sube mucho. Como nosotros te compra comida, comen todo, economía acá está subiendo. Nosotros ven aquí, los haitianos no ven para ladrón, no ven para robado, ven a pedir refugiado, más nos quiere, por favor, presidente, los inmigración, para eso, porque muchas personas están sufriendo. Nos está haciendo 10 días caminando de agua, mucho montaña saliendo de otro país, ven para acá. Ahora, porque los inmigración están presos, personas, lleva a ellos para dormir en un cadena, no da comida a nadie. Dijo que con la situación que sufre en su país, así como lo que ha tenido que pasar
En todo el trayecto hasta llegar a este lugar, no aspira a cruzar la frontera de Estados Unidos, sino quedarse a radicar definitivamente en Tapachula. Solo espera que su solicitud de refugiado sea aceptada para comenzar a buscar un trabajo formal en esta ciudad. Mi plan, vivir acá. Yo quiero dar documentación a nosotros para poder vivir, para poder trabajar. El gobernador del estado está abriendo trabajo para nosotros. Porque sin papel no puede trabajar. Ese nos está queriendo, dice, por favor, ayuda a nosotros que acá, a todos los inmigrantes que hay aquí. Los inmigrantes muchos quieren vivir aquí, mas no hay documentación. Se manda deportación, si manda por usted deportar a usted, no puede vivir acá. Yo quiero vivir acá, ¿cómo va a vivir? Sin trabajo, sin papel, sin documentación. Ahora, inmigración que ayuda a nosotros, ellos están presos las personas. Asimismo, un migrante cubano comentó que la dilación de las autoridades de la Comar para entregar la documentación que necesitan para laborar de manera formal les ha ocasionado serios problemas porque a veces no pueden conseguir para la comida del día. Por ello pidió a las autoridades tomen en cuenta las necesidades que tienen de trabajar y quedarse a radicar en Tapachula legalmente. Y yo he visto muchas deportaciones en la estación migratoria y yo quiero vivir aquí en México, pero un proceso aquí dura meses y meses para que te den una cédula. Y no es mentira. Sin papeles no pueden trabajar. Sin papeles no te dan trabajo. Vas a la NUS, te niega la ayuda. Y a donde quiera, no, tienes que ser mexicano para trabajar. O tienes que mostrarme un papel para trabajar. Entonces, ¿cómo yo voy a mostrar un papel para trabajar si no si en la Comar, que gracias que nos ayuda, pero demora mucho el proceso, demasiado proceso? Entonces, para poder comer, hay que estar, que usted me dé un trabajo y me dé 100 pesos por hacer un trabajo esfuercísimamente, por 100 pesos para poder comer. Yo dormí en el parque, en Plaza de Dormido, yo aquí. Al día vivimos, al día vivimos. Entonces aquí no hay trabajo, no hay nada. La autoridad de migración es muy ruda y en la estación de migratoria tratan muy mal a los inmigrantes. Muy mal tratan a los inmigrantes, deportan a las personas por gusto, porque no sabes el trabajo que uno te pasa de ir de todos esos países, pasar una selva que se mueren personas, niños, mujeres, pasan una selva. Entonces cuando uno llega aquí, en migración lo primero que te hace, ¡pum!, te llega para la estación migratoria siglo XXI y te deportan. Para Noti 13, Andrés Ortiz.